old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest and we wish we could come back to these days, these days. These days, these days. These days, these days. 3 years of ups and downs, nothing to show for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Yeah. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest and we wish we could come back to these days, these days. Oh, I know, I know. Oh, I know, I know. I know. These days, these days. Oh, I know, I know. Oh, I know, I know. These days, these days. Cigarettes in the ashtray, reminiscing on those past days. I thought you didn't know my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Oh, I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, we were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest. We wish we could come back to these days, these days. We wish we could come back to these days, these days, these days. I woke up with the feeling I've been losing all control, and I run out of my reasons. So I thought I'd let you know that I have to let you go. Oh, oh, oh. And I have to let you go. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy grabando esta clase porque, muchas gracias chicos, muchas gracias. Muchas gracias por acordarse. También yo bastante hincha estuve con el tema, así que como para no acordarse. Les contaba que estoy grabando la clase, les pido autorización porque hay chicos que no pueden asistir y entonces la voy a subir, pero la voy a subir al canal mío nomás, no lo voy a subir al canal de la Facu, porque como es medio no tan público. Hola Seba, gracias por los saludos. Mile.
Ah, sí. Le quería consultar, yo por ejemplo el viernes trabajo en realidad, pero yo necesitaría que alguna de las profes, no sé si usted o le tengo que pedir a mis profes, porque yo soy del grupo 8 que me firmen el certificado que yo tengo que descargar del SIU ese mismo día, para que me lo firmen para poder entregarlo, para poder tomarme el día, sería. Señora, ese día mientras vos estás rindiendo, Ajá, sí, eh, ¿viste que te van a tomar asistencia? Ahí ya sí, le avisas a la profe cuando te dice, Tanquis, vos sí. mostrás, decís, profe, necesito el certificado, y nosotros ya tenemos el modelo de certificado, así que no Ah, ok. necesito que lo mandes, ¿sabes? Ah, perfecto, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, clase de consulta. A ver, ¿cuáles serían las consultas? Hola, Desde que empezó profe. el cuatrimestre en adelante, profe. Eso querría decir, Milena, que soy muy mala profesora. No me digas eso en el día de mi cumpleaños. No, 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 chiste, chiste. Ah, bueno. Denise, te escucho. Profe, bueno, primero feliz cumple y después le quería hacer una consulta de las empresas y sociedades del Estado. A ver. No entiendo bien la diferencia porque no entiendo con qué fin el Estado elegiría crear una sociedad y no una empresa, por ejemplo. Ah, perfecto. Sí. Cuando vimos esa unidad, recuerden que básicamente las empresas del Estado tienen como finalidad principal, en tanto empresas, prestar un servicio y no tienen fin de lucro. Entonces, como no tienen fin de lucro, sino que lo que tienen es el fin de satisfacer una necesidad pública, tienen un régimen bastante particular, que es el régimen de las empresas del Estado conforme la ley que hemos visto nosotros en su momento, ¿sí? En cambio, cuando el Estado va a crear una sociedad, esa sociedad va a participar en lo que es la vida económica y financiera. De hecho, puede ser parte de una financiera, puede ser parte de un banco, como lo es el nuevo Banco del Chaco, Sociedad Anónima, y tiene un fin de lucro. Entonces, son distintas figuras jurídicas que van a servir para distintos fines. Básicamente es eso. No sé si te contesté, Denise. Sí, perfecto, profe. Y le hago otra consulta. Cuando nosotros hablamos de impugnación de actos, siempre la impugnación hace referencia a, a- a pedir o a que se revise el acto. Dame un segundo, espera, porque me estoy congelando, que tengo prendido el... Espera. Está. La vejez no viene sola, chicos. Si prendo el aire, tengo frío. Si lo apago, tengo calor. Y así. La impugnación se refiere a que vos puedas objetar el acto. A partir de ahí hay diferentes vías de impugnación. Ustedes vieron que hay una vía recursiva y una vía reclamatoria para la impugnación. Y luego tenemos directamente la vía judicial. ¿Es eso lo que me estás preguntando? Sí, sí, es eso, profe. Gracias. ¿Puedo hacer una última consulta y me callo? No, 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 una última no. Consulten y no digan última, porque por ahí escuchas a otro compañero y te vuelve a surgir otra duda. Yo prefiero, sinceramente les digo a todos, prefiero que estemos hoy más tiempo si es necesario. No puedo contestar por Instagram todo lo que me preguntan porque no me da el día la vida. Yo aparte hago otras cosas en mi vida, aparte de ser docente. Y de verdad que prefiero estar ahora y tratar de con todas las consultas, y ninguna consulta es tonta. Todas las consultas son bienvenidas, así sea lo que ustedes digan, ay, qué pavada, tú por preguntar, no importa. Deciden. Bueno, mi otra consulta es si solamente los reglamentos de ejecución los puede dictar el Poder Ejecutivo o otros órganos no los pueden dictar. De vuelta, decime de vuelta. Como los reglamentos de ejecución son los que dicen cómo llevar adelante o practicar lo que una ley reglamenta, ¿solamente el Poder Ejecutivo es el que puede dictarlos? Los reglamentos de ejecución solo los dicta el Poder Ejecutivo. ¿Y los otros también son solamente facultad del Poder Ejecutivo? Decreto de necesidad de urgencia, sí, pero un reglamento autónomo hemos visto que no. El reglamento autónomo puede ser dictado por cualquiera de los tres poderes. Salvo el reglamento autónomo, que puede ser dictado por cualquiera de los tres poderes, porque el reglamento autónomo, como su nombre le indica, tiene la característica de reglamentar cuestiones que tienen que ver con la propia actividad de ese órgano. Los otros tres reglamentos solo son dictados por el Ejecutivo. Ah, perfecto. Clarísimo, profe, muchas gracias.
De nada. Profe, ¿no era que era una facultad excepcional de la administración pública y del Poder Ejecutivo, los reglamentos autónomos? No, no. ¿No? Espera, ¿La Filmina no dice eso? espera un ratito, espera. Porque tengo un conflicto entre los que están hablando y los que están escribiendo en el chat. Entonces, es como que voy a hacer una cosa, porque a partir de Matías Villalba, no quiero irme porque justo Denis preguntó lo de la empresa y Matías quiso afirmar, entonces voy a irme echando, dame un ratito y ahí te contesto. Entonces, una empresa creada por el Estado es sin fines de lucro, pero una sociedad no. Sí, las sociedades siempre tienen fines de lucro, es lo básico de la sociedad, así es. Profe, ambos sistemas... Ah, bueno, esto ya es otra pregunta. Perfecto. Bueno, a ver, Pablo, decime de vuelta, ¿qué me decías de los reglamentos? Si yo no me equivoco, yo creo que leí en las Filminas que los reglamentos autónomos era como una facultad que tenía el Poder Ejecutivo y la administración, por lo que En yo la leí, digamos. columna puede ser, pero en clase, lo que habíamos dicho, porque ustedes tienen que entender una cosa que es muy importante. Dos cosas. La primera, el derecho administrativo es muy dinámico, por eso ustedes no encuentran un código de derecho administrativo como si tenemos un código civil, un código comercial, bueno, civil y comercial, etc. Primero, es muy dinámico. Segundo, hay posturas jurídicas acerca de lo que puede ser y lo que no puede ser. Yo lo que les expliqué en clase es que si bien se entiende que el reglamento autónomo es una potestad exclusiva del Ejecutivo, en los hechos, en la realidad, los tres poderes dictan sus reglamentos autónomos. ¿Por qué? Porque cuando el poder legislativo está dictando su reglamento interno para funcionar, es un reglamento autónomo. Lo mismo el Poder Judicial. ¿Me explico? Sí, profe, sí. ¿Seguro? Sí, yo lo dije porque en la Filmina, digamos, decía que era una facultad excepcional, por eso nomás. Sí, entiendo, pero por eso lo aclaramos en clase, porque por ahí son posturas, vos lees otro autor y mantiene otra cosa, por eso ese estilo de preguntas no entran en los exámenes. ¿Qué te quiero decir? No vamos a preguntarle a ustedes sobre posturas o sobre cuestiones que den lugar a justamente estas discusiones, pero básicamente los 4 reglamentos son autoridad del Poder Ejecutivo. El autónomo, además, lo dictan el legislativo y el judicial. Vamos a quedarnos así concreto y cortito y al pie. María Eugenia dice, profe, ambos sistemas de control eran creados por la LAF, pero solamente la AGN era la que tenía jerarquía constitucional, ¿verdad? Ah, María, vos me preguntaste en Instagram, ¿no? Creo que yo alcanzaba a ver esa pregunta. Claro, en realidad la LAF es la que crea a los 2 organismos. En 1992 crea ambos, tanto la AGN como la CIGEN. Pero en 1994 a la AGN se le otorga categoría constitucional. El descentralizado es la AGN, la CIGEN no. Profe, yo mandé por acá, pero no tengo micrófono. Mi pregunta está arriba de Matías. Nacionalización, estatización y expropiación. Bueno, a ver. Vamos con lo más fácil, que es lo siguiente. Cuando vos tenés, primero, nacionalización o estatización siempre se va a referir a servicios públicos. En cambio, expropiación se puede referir a muchas situaciones. Como ustedes vieron, el objeto expropiatorio es amplio. El objeto expropiatorio pueden ser cosas muebles, pueden ser cosas inmuebles, pueden ser acciones, pueden ser, como veíamos ayer en la clase de la tarde, que puede ser el subsuelo con independencia del suelo. O sea, el objeto expropiatorio es muy amplio. Entonces, primero, cuando hablamos de nacionalización o estatización, siempre hacemos referencia a los servicios públicos, solamente. En cambio, cuando hablamos de expropiación, estamos hablando de otra cosa. Eso por un lado. Primero. Segundo, cuando hablamos de nacionalización o estatización, ¿a través de qué medio puedo nacionalizar o puedo estatizar?
Bueno, acuérdense que nacionalizar un servicio nacional es un servicio que ha sido creado por la nación. En cambio, estatizar es pasar a manos del Estado un servicio que estaba en manos privadas. Eso se lo recuerdan. Ahora, cuando yo quiero pasar un servicio que estaba en manos privadas al Estado, ¿a través de qué medio lo hago? Esa es la pregunta. Lo puedo hacer a través de una expropiación. O sea, no sé si se entendió los pasos o cómo lo expliqué. ¿Puede repetir, profe, por favor, lo que dijo recién? ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos de acuerdo con algo, porque a mí se me pierden las preguntas. Vamos a poner un orden. Yo contesto una pregunta y cuando yo habilito, ahí recién escriban en el chat. ¿Puede ser? Porque si no se me va para arriba y ya me perdí ya. ¿De dónde estoy contestando? Sí, Pablo. Una cosa es nacionalizar o estatizar y eso se refiere solamente y exclusivamente a los servicios públicos. No se refiere a otra cosa más que a los servicios públicos. Ahora, el objeto expropiatorio, la expropiación, puede referirse a un montón de situaciones. Puede referirse a muebles, puede referirse a inmuebles, acciones de una empresa. Ahora bien, cuando yo quiero estatizar, es decir, cuando yo quiero pasar un servicio público a manos del Estado, me pregunto, ¿a través de qué medio puedo estatizar? Bueno, uno de los medios puede llegar a ser la expropiación. Uno de los sistemas que puedo llegar a utilizar en ese caso puede llegar a ser la expropiación. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Sí más o menos o sí? De verdad. No, para mí quedó mucho más claro, tú también tenías esa duda. Bueno, yo quiero Sí, que me ¿verdad? digan, quiero que me digan bien, ¿saben por qué? Porque es el momento este. De verdad que después no es lo mismo, por más que yo trate de contestarles por Instagram y todo eso, no es la misma facilidad que tenernos así presencial de virtual. Presencial virtual, rarito. Pero bueno. ¿Puede volver a repetir, profe, por favor? Sí, sabe que estoy buscando para ver si les puedo compartir esto. A ver si les queda más claro. A ver. Ya repito. Profe, ahí Matías Villalba le hizo un comentario, dice, entonces, sin entrar mucho en política, lo que se quería hacer con Vicentín era una expropiación y no una estatización, a modo de ejemplo. Pone. Lo que se quiso hacer con Vicentín es una estatización, es la asunción a través de una expropiación. Ahí está un muy buen ejemplo. Es una estatización a través de una expropiación, eso es lo que estoy tratando de explicar justamente. La expropiación sería el medio que se elige para poder estatizar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿No? ¿Alguien pidió que explique de vuelta? ¿Qué necesitaban que explique? Profe, en ese caso de la estatización el intento de estatización de Vicentín, ¿tendrían que haberle pagado indemnización a los propietarios de la empresa? Porque el tema de que estaba endeudada. Se paga expropiación, pero no siempre. Hay que ver la situación particular de qué se trate en ese contexto, porque hay veces que la empresa es la que tiene mucha deuda con el Estado y ahí ustedes saben que existe algo que se llama compensación. Es más, hay veces, ustedes vieron en los contratos administrativos, que hay veces que sí, la empresa concesionaria o el caso de Vicentín no porque era una empresa privada, pero si la empresa no cumple con lo suyo, el Estado puede directamente rescindir unilateralmente y era el único supuesto donde la indemnización no corría. ¿Se acuerdan ese cuadro donde decía indemnización sí, indemnización no? En el cuadro de los contratos, cuando veían contratos administrativos. No sé si los aclaré o los embarré. ¿Entendieron todo?
Silencio. Sí, profe. A ver. Profe, la suplencia y sustitución es la única que requiere autorización de las instituciones que transfieren. Candela, no estoy entendiendo tu pregunta. Matías, las formas de prorrogar. Mati, vos sí hablás siempre, ¿por qué estás escribiendo? Las formas de prorrogar la competencia son mediante la delegación, la sustitución, la subrogación. Claro que sí. Por eso la pregunta de Instagram que decía si se puede prorrogar la competencia, el principio es que la competencia es improrrogable, pero se puede prorrogar en determinadas excepciones, ¿sí? En determinados casos. Vías recursivas y... No, Valentina, no voy a explicar las vías recursivas y reclamatorias, ¿sabes por qué? Porque los va a confundir, porque no es un tema que ustedes ni se les va a pedir ni lo van a ver. Lo único que ustedes tienen que saber de las vías reclamatorias y recursivas es que los reglamentos, eso sí tienen que saber, los reglamentos se impugnan por vía reclamatoria. Eso lo tienen que saber. Reglamentos por vía reclamatoria. En cambio, actos administrativos de alcance particular por vía recursiva. Listo. Hasta ahí. Porque si realmente me pongo a explicar lo que es una vía reclamatoria, estaríamos casi en una clase de derecho procesal administrativo. Y de verdad que les va a faltar un montón de profundidad de conceptos para poder comprenderlo. Y nos vamos a ir mucho, y no es eso algo que le vamos a nosotros preguntar. Sí le vamos a preguntar si el reglamento va por la vía reclamatoria o por la vía recursiva. Eso sí. Entonces téngalo bien clarito. Los reglamentos, como son de alcance general, van por la vía reclamatoria. Los actos administrativos de alcance particular van por la vía recursiva. ¿Quedó clarísimo eso? O sea, profe, que el cuadro que hizo la profe Yolanda, Sí, profe, clarísimo. solamente tenemos que saber para qué se usa cada día, ¿no? Nada más, exactamente. Solamente eso, nada más. ¿Sí? Ay, gracias, porque ya me estaba volviendo loca con este No, cuadro. es que, claro, sí, es muy profundo. Bueno, ese cuadro era un apunte de Azelende cuando estaba estudiando procesal administrativo. Así que sí, es un poco profundo para lo que ustedes ven en este momento. Profe, le quería consultar, cuando existe ausencia de deber jurídico de soportar el daño. Existe ausencia de deber jurídico de soportar el daño cuando la administración realmente provoca ya una limitación en mis derechos subjetivos, como por ejemplo, en el caso de las servidumbres o en el caso de la expropiación o en el caso de la ocupación temporánea normal, ¿sí? Son tres situaciones en que yo no tengo por qué soportar el daño y ausencia de deber jurídico de soportar el daño y por lo tanto nace la obligación de la administración de indemnizar. ¿Claro, Evelyn? ¿Se entendió? Lara, ¿la expropiación es un medio? Sí, la expropiación es un medio para estatizar. Agostina, hola, profe. Yo quería preguntarle si la requisición, cuando se pide la retrocesión en caso de no concretarse, ¿lleva indemnización? Requisición ahí no va. No entiendo, Agostina, a ver qué es lo que vos estás queriendo preguntar. Hola, profe. Vos cuando pedís la retrocesión, cuando solicitás la retrocesión, tenés que devolver el dinero que recibiste. No sé si es eso lo que me estás preguntando. Hola, profe. Hola, vos. Vio que vimos en la clase que teníamos la requisición y que nosotros podemos pedir que se nos devuelva. No, pero eso es la expropiación, la requisición es otra cosa. Sí, la requisición era como una medida más grabada, nos había explicado usted, creo.
Pero yo había entendido, no sé si usted lo había explicado a la profe Aye, que en la requisición se podía pedir que se nos devuelva por medio de la retrocesión Habrá sido Belén, sí. y que eso llevaba indemnización, o yo escuché mal, porque se nos sacó y después se nos tiene que devolver. No sé a qué se habrá referido la profesora, Profe, sinceramente. en la filmina dice, en lo de requisición dice hay una parte que si el Estado no, o sea, abandona, digamos, no le da ningún destino, se puede pedir la retrocesión, pero de indemnización y eso no dice nada, solamente dice que se puede pedir la retrocesión. Ah, ahora creo que entiendo. Lo que significa eso es que cuando se produjo la requisición, si a ese bien que se hizo la requisa sobre ese bien no se le dio destino alguno, acuérdense que la requisición en general se da en situaciones, la requisición común civil, ¿no? Se da en situaciones de emergencia, extraordinarias. Si no se le da destino alguno, entonces se puede iniciar la acción de retrocesión. A eso se refieren. ¿Eso Sí, es lo que profe, estás exactamente hablando? eso. Sí, sí, sí. Bueno, vos podés pedir la acción de retrocesión. Lo que no estoy entendiendo, vos lo que querés saber es si la acción de retrocesión implica que yo pueda pedir una indemnización al Estado, ¿eso? Claro, eso mismo. Ah, ahora sí entendí, ahora sí te entendí. La indemnización se pide al Estado solamente en ese caso si se te ocasionó un daño, no en sí mismo por el bien, porque si el Estado por alguna razón te hizo la requisa, ahí habría presencia de un deber jurídico de parte tuya de soportar el daño. Entonces, hay que ver en la situación particular de que se trate si realmente hubo esa situación o no. Si les llegara a tocar eso en un caso práctico, tienen que ver la situación concreta que se les plantea. ¿Qué quiere decir la situación concreta? Tienen que ver si realmente hubo un daño o no, si realmente el Estado tenía razón para hacer la requisición, o sea, si había una situación de emergencia que ameritaba la requisición o no, ¿sí? Eso lo tienen que evaluar. Y el daño, la indemnización solamente es si hubo un daño. Eso es igual que en la ocupación temporal, entonces. Eso es igual que en la ocupación, no, en la ocupación temporánea normal siempre hay indemnización. En la ocupación temporánea anormal es eso. No hay indemnización excepto que se genere un daño. Cuando comienzan las filminas de esta unidad, tienen 1, 2, 3. No sé si se acuerdan eso. Que hay situación 1, situación 2, situación 3. ¿Se acuerdan de eso o no? Al comienzo de la filmina. Sí, creo que sí, profe. Bueno, viste que la situación 1 habla de la limitación a los ejercicios, la situación 2 habla de la delimitación al contenido, y la 3 dice indemnización por daños provocados. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, ahí me quedo. solamente va a haber obligación de indemnizar cuando haya un daño que se le provoca al particular. Perfecto, muchas gracias, profe. De nada. Profe, Milagros. Profe, la Espera restricción un administrativa... ratito, Pablo. Pablo, ¿vos vas a hacer de la requisición la pregunta? Pablo. No, que haga milagros. perdón. Sí, No, profe, porque si es del mismo tema, mejor que haga la... No, profe, que haga milagros. Bueno, él es un caballero. Llega tarde, creo, mi mensaje, no sé, anda mal. Se pelea profe, por... yo le quería preguntar por el tema de que, por ejemplo, si el presidente dicta un estado de sitio, vio que se trata de un acto de gobierno sería, ¿vio? Pero ahí dice que los actos de gobierno no
según la Corte Suprema de Justicia, no tienen que ser tipo revisados nuevamente, tienen que ser acatados. Pero vio que hay una parte que dimos en el práctico que dice que la justicia sí tiene que controlar, por ejemplo, que sean razonables, por qué razón se lleva a establecer, No, o yo entendí mal. sí, entendiste mal. No, ¿por qué razón? No, justamente eso está exento de control judicial. Las razones de oportunidad, mérito o conveniencia por las cuales se declara un estado de sitio está exento de control judicial. Lo que va a someterse a control judicial es, por ejemplo, si se utilizó el procedimiento que establece la Constitución Nacional para el establecimiento del estado de sitio. Si las restricciones que se establecieron son razonables, pero no la causa por la que se dictó el estado de sitio. Si las restricciones, sí, se utilizó el procedimiento, sí, Claro, si las restricciones que se establecieron en la declaración de estado de sitio son razonables o no. Ah, entiendo, profe. Eso yo había entendido. Se declaró un estado de sitio porque hay una cierta, ponele guerra civil, no, pero hay como revueltas. Bueno, y en las restricciones que se establece que vos no podés expresarte por la prensa. Es irrazonable. Ah, ahí está. ¿Entendés? O sea, habría a eso, entonces yo que soy un editor, presento una acción de amparo porque me están restringiendo irrazonablemente mi derecho. Ahí sí. Perfecto. Pero no sobre la declaración de estado de sitio en sí misma. Eso es exento de control judicial. Gracias, profe. Muchas gracias. Pablo, querido, te escucho. Profe, mi pregunta es, ¿vio en las restricciones administrativas que en principio no son indemnizables, pero hay una parte donde dice que hay un límite a la restricción administrativa, digamos, la proporcionalidad entre la restricción y la necesidad de satisfacer? Entonces, si se pasarían de ese límite, por ejemplo, ahí sí llevaría indemnización. O sea, por ejemplo, me ponen un cartel que me tapa toda la entrada del garage. Totalmente, totalmente. Ah, sí. dale. Sí. Gracias, profe. Mati, la diferencia entre causa y motivación. Lo vas a hacer sufrir a Pablo, Matías. La diferencia básica entre causa y motivación como elementos del acto administrativo es que la causa son los hechos que dieron lugar a que se dicte el acto. Todos los hechos previos que sucedieron a la necesidad de dictado del acto. En cambio, la motivación va a ser la justificación por la cual se va a dictar ese acto. Motivación, justificación. Causa, hechos. Mati, avisa si te quedó claro. Recursos de reconsideración y revocatoria es lo mismo, sí. Para nosotros lo usamos como sinónimos. Jazmín. Profe, ¿cuál es la diferencia entre los interlocutorios y los actos de mero trámite? El acto de mero trámite, como su nombre lo indica, es un acto que va tramitando el proceso. Por ejemplo, un acto, supongamos que vos iniciás un trámite ante mesa de entrada de la municipalidad. Ese trámite tiene que pasar de mesa de entrada de la municipalidad hacia la dirección de alumbrado público, de la dirección de alumbrado público tiene que pasar a la subdirección de casas particulares, estoy inventando. Eso es un mero trámite, va pasando el trámite conforme lo que el propio procedimiento prevé. En cambio, un acto interlocutorio es un acto que va a determinar alguna decisión en ese trámite, que no es una decisión final, es una decisión intermedia. Te doy un ejemplo. Jazmín, ¿me estás escuchando? Aunque sea en el chat, perfecto. Y es así, un ejemplo. Yo quiero instalar en mi... Vamos a un ejemplo que les sirva a ustedes. Hay veces que tengo ejemplos, pero de ingeniería. Estoy por habilitar un comercio, entonces necesito ir a FIP para poder inscribirme como monotributista. Resulta que hay unos requisitos para que yo me inscriba como monotributista. Yo presento los requisitos, eso hasta ahí vamos de mero trámite. Ahora bien, el acto final de ese inicio de trámite, ¿cuál les parecería que tendría que ser el acto final?
Yo inicio mi solicitud para inscribirme como monotributista. El acto final de la administración, de la FIP, ¿cuál tendría que ser? ¿Qué les parece? Notificarme que estoy inscripto. Notificarme, por ahí AFIP sí, te notifica electrónicamente. Pero más que nada el acto final va a ser el otorgamiento de esa inscripción como monotributista. Ese sería el acto final. ¿Me explico o no? ¿Hasta ahí vamos? Yo inicio el trámite, perfecto, me dicen que sí, sigo. Entonces, en el medio puede suceder que la administración, la FIP, descubra que yo tengo ingresos mayores a la mayor categoría de monotributo. Entonces, dicta un acto diciendo que yo justifique las razones por las cuales pretendo inscribirme como monotributista. Ese acto intermedio que implica la manifestación de una voluntad por parte de la administración, ¿por qué? Porque si no me va a rechazar mi solicitud, es un acto interlocutorio. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, se inicia un sumario administrativo. Ese es el inicio del trámite, del sumario. La decisión final va a ser sumariar o no al agente público. En el medio, el agente público puede presentar pruebas a su favor. Si la administración dice, yo no voy a tener como válidas estas pruebas porque le falta el requisito de legitimidad, porque estas pruebas no tienen ninguna... difícil explicar sin explicar otras cosas. Estas pruebas no tienen ningún respaldo. Lo que usted presentó no tiene nada que ver con lo que acá se está sumariándolo y no tienen respaldo. Esa decisión de rechazo de pruebas es un acto interlocutorio. Muy diferente a lo que es un acto de mero trámite, donde vos recibís la prueba, donde viene un testigo y declara, donde ingresás un papel para que sea parte del expediente. ¿Se entendió, Jazmín? Ah, bueno, claro. A ver si hay otras preguntas acá en el chat. Sería cuando toma una decisión. ¿Cómo, Dayana? Interlocutorio sería cuando ya se toma como una decisión, digamos, sobre... Una decisión intermedia. Ajá. No final, intermedia. Claro. Ajá. Pero que afecta al proceso de alguna manera, ¿sí? Porque si a mí me rechazan una prueba, me afecta el proceso. Claro, sí, sí. Mati, ¿qué necesitas que te repita? Acá ya contesté todo. Bueno, cuando Mati me diga que necesito que le repita, le repito. El tipo de control del Poder Ejecutivo sobre la SIGEN o del Congreso sería de tutela administrativa. En realidad, Agostina, el Poder Ejecutivo no controla la SIGEN, al revés. El tipo de control que ejerce la SIGEN sobre el Ejecutivo y la AGN sobre el Ejecutivo. La AGN no ejerce control sobre el Congreso. En la SIGEN está muy discutido si hay tutela administrativa o hay en realidad, pero la doctrina mayoritaria sostiene que es de tutela administrativa en realidad. Lo que pasa es que la SIGEN es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, entonces se dice que en realidad no habría un control, pero no podemos decir que hay un control jerárquico tampoco, entonces por eso la doctrina mayoritaria sostiene que es tutela administrativa. Y recordad que la AGN hace control de la administración pública y emite informes al Congreso, ¿sí? No controla la AGN al Congreso. La AGN es el control externo, financiero, patrimonial, contable de la administración pública, del Poder Ejecutivo. Y eleva informes al Congreso. Mati, causa todos los hechos que antecedieron al dictado del acto. Todos los hechos que sucedieron que se necesitaron para que se dicte el acto.
Motivación, lo que justifica el dictado del acto. El Congreso es el que realiza el control en base a esos dictámenes. Exactamente. ¿Cómo se llama la comisión que realiza el control? Comisión bicameral permanente sería, profe. Esa no, esa es otra. La que está en la LAF, ¿cómo se llama? Comisión mixta, no. Sí, es la ¿No? Comisión Mixta Revisora de Cuentas. ¿Eh? Sí, esa es revisora de cuentas. Mati, el otro Mati, Chaboco. Yo creo que lo que pregunta es que cuando se descentraliza el Poder Ejecutivo, la SIGEN estaría atada a tutela administrativa del Poder Ejecutivo. No. No, es la Procuración la que termina ejerciendo un control sobre la SIGEN. Pero no se metan en eso. Traten de ir más chiquito porque ya es bastante pesada la materia. Bueno, acá en el chat no hay más preguntas. ¿Quién sigue? Yo le hago una, profe, por acá, por el audio. Dale. Profe, en el recurso de reconsideración, yo leí que se podía interponer contra actos definitivos, actos asimilables a definitivos, de mero trámite o interlocutorios. ¿Puede ser? Sí, está perfecto. Y en el jerárquico, solo contra actos definitivos y contra actos asimilables a definitivos, contra de mero trámite y de coso no. Exactamente, ¿O no? así es. Y una cosa más, ¿Cómo? profe, que para terminar con esto de recursos, que me quedó la duda. Otra pregunta más de recursos le hago. En el tema del recurso jerárquico, yo leí que solamente se pueden interponer contra órganos de la administración central o desconcentrados, pero no contra entes descentralizados, ¿puede ser? Y el de alzada, el que resuelve, hay que saber quién resuelve, profe, el de alzada. El de alzada siempre resuelve el recurso de Ejecutivo. alzada. Siempre resuelve el Ejecutivo el de alzada. El ente central. No hay, ese es fácil. Entonces, Ejecutivo no va. Siempre el de alzada resuelve el Porque Ejecutivo. dice presidente de no sé qué En la dice, filmina dice, a ver, ¿tenés la filmina? Si la querés compartir y me mostrás, a ver. el presidente de algo, ahí ya le leo, profe. Si yo no me equivoco. Bueno, mientras vos buscás, voy a contestar una cosa acá. No, la evolución del Estado no hace... ya leíste, María. No le vamos a preguntar sobre evolución del Estado. De responsabilidad del Estado. Decime, Pablo. De los recursos es importante que sepan contra qué actos se interponen los recursos, ante qué órgano se interpone el recurso y cuál es el órgano que resuelve el recurso. Esas tres cosas. ¿Sí? Actos contra los que se interpone. Actos contra los que se interpone. Órgano ante el cual se debe interponer el recurso y quién resuelve. A ver, María Eugenia, yo leí que era resuelto por el ministro de Jurisdicción en el que el ente descentralizado. ¿Y el ministro a qué órgano pertenece? Sí, los dos me pusieron lo mismo. ¿Y el ministro a qué órgano pertenece? Si bien ya sabemos que el Poder Ejecutivo es unipersonal y es el presidente, pero en definitiva, siempre es al Poder Ejecutivo, claro, por eso no le van a errar, es el Poder Ejecutivo. Cuando dice al ministro secretario de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción actúa el ente autárquico, cuando el ministro dicta, igual sale con la firma del presidente, no sale con el ministro solamente.
Claro, lo que pasa es que el presidente no podría en qué sentido hacerlo solo, porque necesita justamente del área específica, ¿sí? Imagínense que no se puede abarcar tanta burocracia, tanta situación, entonces, claro que el ministerio, pero el ministerio es con el aval del presidente. Bueno, vamos a hacer un repaso de los recursos. Los recursos de reconsideración o revocatoria se interponen, como dijo Pablo recién. Pablo, ¿te quedó claro? Antes de pasar al repaso. Sí, lo último que le pregunto, profe, el jerárquico se interpone contra el mismo órgano, pero lo resuelve el superior, No. ¿puede ser? Sí, sí. Pero no es contra. Ahí está. Les digo porque se les va a armar un quilombo. No, o sea... con las respuestas cortas pero vamos a tener un problema si no. Pero se interpone con... no sé cómo Ante, decir... ¿Cómo digo? ante, No con... ante. Ante. Ahí está. Ante el mismo órgano, pero lo resuelve el superior jerárquico. Así es. Bueno, profe. Gracias. Así es. Teníamos un jam de eso, ¿se acuerdan? Recurso de reconsideración o revocatoria. Se interpone contra actos de mero trámite, contra actos interlocutorios, contra decisiones definitivas. El recurso se interpone o se deduce o se presenta al mismo órgano o ante el mismo órgano que dictó ese acto para que ese mismo órgano lo resuelva. Por eso se llama de reconsideración o de revocatoria, porque es para que lo revea el mismo órgano que dictó el acto. El recurso jerárquico se interpone solo contra... ¿Contra qué? A ver si se acuerdan. ¿Contra actos definitivos o asimilables a definitivos? Contra actos definitivos o asimilables a definitivos. El recurso se presenta o se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto para que ese órgano lo eleve al jerárquico superior. Por eso el recurso jerárquico lo resuelve el órgano superior. Con el recurso jerárquico se agota la vía administrativa. Cosa que en la práctica no es verdad. ¿El recurso de reconsideración lleva implícito el recurso jerárquico, profe, puede ser? O sea, se agota, o sea, se eleva directamente una vez que pasan los 5 días como si fuera el jerárquico y ahí ya se agota la vía administrativa también, ¿o no? Cuando vos presentás el recurso de reconsideración, se presenta de esta manera. Lo que pasa es que ustedes no ven la práctica del administrativo. Se presenta recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio. Esa es la formalidad. Por eso, exactamente, María Eugenia, exactamente. Por eso, al presentarse de esa manera lleva implícito el jerárquico. Pero si vos en la práctica pones recurso de reconsideración, en la vida te van a pasar un recurso jerárquico. Te digo por tu vida profesional del día de mañana. Siempre es jerárquico de reconsideración con jerárquico en subsidio. Así se presenta. Seba, el jerárquico, se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto contra actos definitivos o asimilables a definitivos para que ese órgano que dictó, que emitió el acto, lo eleve al superior jerárquico. ¿Sí? Muy bien. El recurso de alzada es opcional. Es opcional. Es cuando un ente descentralizado emite un acto y el particular tiene la opción de presentar el recurso de alzada ante la administración central. Supongamos que AFIP dictó una resolución definitiva, al caso que les dije, me niega el monotributo y yo presento un recurso de alzada ante, en ese caso sería el Ministerio de Economía. ¿Se entiende? Profe, Mati. feliz cumple primero. Y el recurso de alzada, ¿cómo tienen que ser los actos? Definitivo.
Ok. María Eugenia, ¿Y y nosotros Emero, tenemos que identificar si son definitivos o no, profe? no, En el caso. no, no, O no. sea, porque no sé cómo hacer para diferenciar si son No, definitivos o aparte el asimilables a caso que van definitivos. ustedes a tener ustedes un caso judicial, no es un caso. Ya les di más que una pista, les di. María, decime, pues no entendí, María. ¿Qué me quisiste decir? ¿Y de mero trámite, profe, o no? Ah, no, los recursos jerárquicos son contra los definitivos o asimilables a definitivos, ¿sí? Ahí está, bárbaro. Bueno, Evelyn, profe, como había dicho en el recurso de reconsideración, los actos, ahí en el recurso de reconsideración tenés contra actos, pero están las filminas eso, no, no vayan a creer que no está explicado, actos de mero trámite, interlocutorios, definitivos. Bueno, en el chat no hay más nada, de nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, Milva, hola. ¿qué tal? Feliz cumple. Gracias. Yo quería preguntar, porque me quedó, o sea, remarqué dos cosas, digamos. Los actos de gobierno o institucionales están exentos de la función y revisión judicial. Eso está claro, Sí, ¿no? sí. En otra parte, o sea, los actos están exentos, pero el pronunciamiento jurisdiccional que está sujeto a control judicial suficiente, ¿puede ser? Lo que está sujeto a control judicial suficiente es la forma en que se van a desarrollar después esos actos, que realmente no impliquen una violación de derechos. Nada más que eso. Ajá, está. Gracias. Gracias, Milva. Muchas gracias. ¿Qué más? Ahora les voy a ir a hacer preguntas a Instagram. Bueno, creo que estoy listo. Bien, Mati. Bien ahí. Ese era mi regalo de cumple, que salgan todos bien. Profe, para la delegación en la filmina dice que tiene que estar expresamente autorizada. ¿Por qué medio se autoriza? ¿Cómo se autoriza dentro de la administración pública, chicos? ¿Cómo se llaman los actos? Ley. Mediante una ley. No, no, no. Voy de vuelta. No contesten tan rápido, voy de vuelta. ¿Cómo se autorizan los actos dentro de la administración pública? Dentro. Confirmación. ¿Se notifican o no? Eso es cómo se dan a conocer, pero en la administración, pónganse dentro de la administración. ¿Cómo se llaman los actos que van internos a la administración? Interorgánicos. Claro, a través de un acto interorgánico. En ese acto interorgánico se va a determinar, bueno, que se le otorga competencia a tal persona. ¿Por qué? A tal persona, a tal ente. ¿Por qué? Y ahí sí viene lo que contestó Pablo. Porque ¿quién va a tener la competencia mayor? El órgano central. Y esa competencia, ahí sí, ¿quién le otorgó? Ahí sí Pablo contesta, la ley. ¿Se entiende cómo es el circuito, no? Sí, profe. Sí, profe, yo me confundí nomás porque pensé que por ley se... Claro, es digamos, la ley es la teníamos- que crea el órgano, supongamos, o la Constitución Nacional si estamos hablando de alguno de los poderes del Estado, alguno de los órganos, ejecutivo, legislativo, judicial. Pero internamente esa división interna se puede hacer tranquilamente a través de un acto interorgánico, no hay necesidad de que, porque acuérdense que la competencia tiene que estar otorgada por una norma que puede ser ley en sentido formal o material, no hay necesidad que sea una ley formal. Eso es ya interno, ¿sí? Bueno, sigo escuchando. Profe, ¿Sí?
Sí, te escucho. A mí me quedó una duda con la pregunta que hizo en Instagram sobre la responsabilidad de los agentes públicos, si era administrativa Ajá. o política. Sí, Dayana. Entendido que era, tenían las dos responsabilidades. Solamente los funcionarios públicos tienen responsabilidad política, solamente. Los agentes tienen responsabilidad administrativa, pero solamente el funcionario público es el que tiene responsabilidad política. Yo sé que en la Filmina tienen un cuadro donde hay un cuadrado con las 4 responsabilidades, pero por eso a veces le decimos, Claro. no se queden con las Filmina solamente porque después uno los explica en clase, digamos. Claro. Solamente el Porque funcionario... Sí, decir. como decía que los agentes públicos, o sea, yo tengo entendido que los agentes públicos son tanto los empleados públicos como los funcionarios públicos. Sí, está bien, pero usted tiene que identificar que solamente es el funcionario público el que tiene, por ahí la expresé mal nomás, por ahí la tendría que haber puesto más clara a la pregunta de Instagram. Sirvió para eso, sobre todo, para que yo me dé cuenta que la redacción tenga cuidado, porque ahí los confundí. Igual está bien, profe, porque nos sacamos la duda. Bueno, sí, un Sí, poco profe. esa es la idea también. Yo lo pongo como un juego, pero la verdad sí, debería haber puesto empleado. Yo lo tomo como un juego, pero la verdad también es que por ahí hace saltar alguna situación de duda o alguna situación de mala redacción o algo por el estilo. Así que en ese sentido sirve. Profe, Mati, una consulta sobre la responsabilidad sí. política, porque en la prohibición de los agentes públicos dice que una prohibición es realizar actividades políticas en locales donde funcionen oficinas públicas. ¿No aplica para ambos ahí? ¿O cuándo Mati, es la ¿sabes que esto me responsabilidad cortó a política? mí el audio? Yo te escuché la mitad, ¿me puedes volver a repetir, por favor? Sí, profe. Que una prohibición de los agentes públicos es realizar actividades políticas en locales donde funcionen oficinas públicas. Ajá, sí. ¿Esto no aplica para ambos? ¿Por qué tiene Sí, responsabilidad política sí, el... sí, no, pero que la responsabilidad política es en cuanto a la función que ejerce, no internamente que se pueda hacer proselitismo adentro. ¿Sí? Mira, ¿quiénes son funcionarios públicos? Por ejemplo, un funcionario público es un ministro. El resto son empleados, el resto son empleados públicos. El ministro, ponele, del área de educación, no puede ejercer en el ministerio proselitismo, no se puede poner a decir, ustedes tienen que votar de tal manera porque nosotros vamos a hacer tal cosa. Eso no puede, pero su responsabilidad como ministro es una responsabilidad política. Ah, ok, profe. Mati, entonces, empleado público, responsabilidad administrativa. Sí, ahí agregale, Mati, empleado público, responsabilidad administrativa, civil, penal, ¿sí? No solamente administrativa. Funcionario público, responsabilidad política, civil, penal. No se olviden de las otras responsabilidades que también tienen. Bueno, ¿qué más? Nos quedamos un ratito más. Profe, o sea que los empleados públicos tienen las 3 responsabilidades y el funcionario público tiene las 4 responsabilidades. Y el funcionario público, sí. Ok. Sí. Recuerden, chicos, quiénes pueden ser sometidos a juicio político y ahí salta enseguida la responsabilidad política. Que no sea difícil, profe. El teórico no es difícil, ese ya está armado. El práctico está en proceso. Hoy les van a llegar los links de las reuniones. Así que tienen que estar a las 14:20, más o menos, 14:15, 14:20, ya pueden pedir asistencia. Vamos a tomar asistencia de 14:30 a 15. A las 15 le habilitamos el caso, ya les conté eso todo el otro día. A las 15 habilitamos el caso y a partir de ahí ustedes tienen media hora para leerlo en tranquilidad y después 15
30 empieza el examen práctico hasta las 16 y 16:10 el teórico. El teórico Oremos. es bastante fácil. Profe. No, el teórico es bastante fácil, pero tiene que pasar el práctico. En el tema de en las clases de procedimientos administrativos en la unidad 14, yo no entendí muy bien el procedimiento ejecutivo y eso. ¿Eso es muy importante para nosotros? ¿O no tanto, no le doy tanta bolilla porque es muy difícil de entender? Profe, tiene silenciado el... Sí, no le des bolilla, no le des bolilla. Ah, Gracias. pues me estaba volviendo loco con esto. Bueno, No, los tipos de procedimientos. No. ¿Cuántas preguntas son para cada parte? Para el práctico 25 y para el teórico 30, no me acuerdo. Ya tengo un matete porque encima justo en la mesa ahora también el 30, entonces tengo un lío. No se puede No se volver a preocupe, traer nosotros también. Yo te Profe. juro que lo vivo en mi casa porque mi hija está a los llantos acá, que rinde. Lo único que se escucha es rindo. Así que lo sé. Vamos a cambiar de tema. ¿Le regalaron torta, profe? ¿Vos puedes creer que no? ¿No? Que no tenemos una torta, no hay hoy. Mi hijo, como yo estoy haciendo mi dieta, mi hijo me dijo, mamá, vamos a poner la vela en tu manzana que te hiciste al horno. Che, ya deja de grabar esto, qué vergüenza. Ahí está. Ahora va a salir.